conocemos a un Jesús en los evangelios. Y a lo largo de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conocemos a Jesús y conocemos facetas de Jesús en el libro de los Hechos al principio, y conocemos el corazón de Jesús a través de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia y del apóstol Juan. Pero todos tenemos una imagen de Jesús como ese Jesús de misericordia, como ese cordero que vino a darse en pecado por nosotros. Pero cuando llegas al libro del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis las condiciones y las circunstancias cambian. Y no nada más vemos a un Jesús glorificado y a un Jesús poderoso, sino que vemos también una parte de Dios que tú y yo a veces no vemos y no es tan común enseñarlo en la iglesia. Pero ese es uno de los temas de estudiar la Biblia versículo a versículo. No nada más los temas que más me motivan, o los temas que más me gustan, o los temas que me dicen está bien, eres un campeón, sigue adelante, sino también tengo que estudiar los temas que me confrontan con mi pecado, que me confrontan con mi manera de vivir, pero que también me llenan de esperanza. Amén. Ese es Apocalipsis. Y en Apocalipsis, el día de hoy vamos a estudiar dos capítulos que particularmente yo considero el capítulo 16 uno de los más fuertes que tiene la Biblia. Y vamos a estudiar el capítulo 15 y 16. Y solo como resumen para quien no ha estado en las charlas anteriores y las podrá escuchar después, es el Señor da una serie de juicios, 3 series de juicios, de 7 juicios cada serie. Al principio veíamos 7 sellos, seguido de 7 trompetas. Y ahora vamos a tener la última serie de juicios, que son 7 copas. Son 7 sellos, seguido de 7 trompetas, y después 7 copas. Y no es que el Apocalipsis sea interminable. Apocalipsis se acabó desde el capítulo 6. Desde el capítulo 6 vimos el fin. Sin embargo, Apocalipsis no es un libro que esté escrito de manera cronológica. Es decir, que lo que va pasando en el 7, después sigue el 8 y después sigue el 9 y lo del 10 es nuevo. Sino que lo que hace el autor de Apocalipsis, o la manera como está dado el Apocalipsis, es un libro de revelación y de profecía, que si ya avanzamos un cacho, el Señor regresa para entrar a más detalle de cómo fue, cómo pasaron las cosas. Y así hemos sido en el Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a ahondar en unas cosas que ya hemos visto y tocado en el capítulo 6 y en el capítulo 8, pero lo vamos a ver con mayor detalle. Así que, amado, vamos a comenzar, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y tenemos que terminar hoy estos 2 capítulos. Así que comenzamos. Vamos a Apocalipsis 15, capítulo 15, versículo 1. Dice la escritura: vi en el cielo otra señal, está hablando Juan, grande y admirable. Y esa señal no era una persona, dice que esa señal eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En ellas se consumaba la ira de Dios. Y es bien complicado a veces que tú y yo leamos, entendamos, analicemos y asimilemos la ira de Dios. Porque a todo mundo se nos ha enseñado que la ira es mala, ¿sí? Todo el mundo sabemos que no es bueno enojarnos en manera excedente. La Biblia dice: airaos, pero no ¿qué? Pequéis. Es decir, enójate, pero que tu enojo no te lleve a pecar. Y todos hemos vivido la de me airo y peco, ¿sí? No hay uno aquí que se salve. Y todos hemos aplicado la bíblica de me enojo, pero no le voy a decir nada porque no quiero pecar. Y lo hacemos a veces en nuestra fuerza. Y a veces pecamos sin airarnos, ¿sí? Pero cuando llegas a esta porción, dices: ¿cómo Dios? O sea, ¿cómo Dios se enoja? ¿Cómo Dios también tiene ira? ¿Cómo Dios lo hace? Y es muy sencillo. Cuando el Señor se muestra al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios se muestra como un Dios de amor, pero también se muestra como un Dios de ira. Y acuérdate que en el Antiguo Testamento, cuando murmuraba el pueblo, cuando el pueblo desobedecía, ¿qué hacía Dios? Hablaba con ellos y les decía: a ver, chaparritos, cálmense todos, vamos a portarnos bien. ¿Qué hacía Dios? ¡Fum! Lepra a todos, ¿no? O iban, ¡fum! Les abría la tierra y se los tragaba. Pues esa era la manera rápida de acabar con el problema. Vienen murmurando, no se calman, son pecadores, en su corazón sigue Egipto. Ya les habló, ya les dijo, ya los trató de convencer. Les abre la tierra que se los trae. Ese Dios
Es el mismo Dios que tú y yo conocemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, tú y yo conocemos a Dios a través de Jesucristo. Por eso es que podemos decir, Dios es amor. Porque Juan, el mismo Juan que escribe el Apocalipsis y que nos dice que Dios se ira, es el mismo que nos dice que es amor. Y que dice, oye, pero si tú no amas, ¿es porque qué? Eso no lo sabemos todos. Si tú no amas, ¿qué? No conoces a Dios, porque Dios es amor. Y me gusta que me amen, pero no soy dispuesto a amar a mi prójimo. Diría alguien por ahí, si de verdad eres cristiano, ama a tu ex y a la pareja de tu ex como a ti mismo. Porque él es tu prójimo. Si no estás dispuesto así, nada más eres hipócrita. Y me gusta que los que sí me gusta que me amen, pero yo no estoy dispuesto a dar lo mismo. Ama a tu prójimo como qué. ¿Y quién es tu prójimo? El que te trata bien, pero también el que te trata mal. El que habla bien de ti, pero el que te genera chismes también. El que te ayudó a salir adelante, pero el que te hizo la vida pesada también. Ese es el amor que Juan dice que tú y yo debemos de tener. Pero también Juan dice, oigan, no se pierdan de vista que Dios también es ira. Y los evangelios se nos enseña un Jesús de amor que intercede por el Padre. Y en el Nuevo Testamento vemos que Dios, ¿qué es? Es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y en el Antiguo Testamento nos enseñan que Dios es grande en misericordia y tardo, no nulo para la ira, tardo para la ira. Y entonces te das cuenta que Dios, en su justicia, quien esté con él, va a recibir el beneficio y el amor de Dios. Pero si yo me niego, voy a recibir el juicio de Dios y el castigo de Dios y la ira de Dios. Porque el día del Señor, ¿qué es? Celebración y gozo para los que están en el Señor y dolor y terrible día. ¿Para quién? Para los que no están con el Señor. Ahora, esto no va a decir, oye hermano, pues es que creo que nos engañaron con los evangelios. Mira. No, Jesús siempre lo dijo en las parábolas. ¿Cómo entraste acá si no traes las ropas correctas? Y hay un hombre que está dentro de la fiesta y no trae la ropa correcta. Imagínate que te metes tú a una fiesta incorrecta o no. No, tú no. Tú estás vestido incorrectamente en una fiesta que debe estar correcto. ¿Qué respondes? No respondemos nada. Pues simplemente me metí. Y dice la escritura, le dijo, vámonos fuera y échenlo donde es el lloro y el crujir de dientes. Jesús nunca nos ocultó que iba a haber un momento de dolor, de condenación y de ira de Dios. Él siempre se mostró como el Dios de amor y nos ha demostrado el amor y la misericordia. Entonces, cuando llegas al capítulo 15, dice que vi en el cielo otra señal grande y admirable, y había 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, es decir, las últimas 7 plagas, el remate de lo que Dios va a hacer en estos 7 juicios, en esta serie de 3 juicios. Dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Y cuando dice se consumaba la ira de Dios, la palabra utilizada en ira es la palabra griega timos, que significa una ira objetiva y apasionada, que ya había dicho que el que no llegara para allá lo iba a reprobar. Tú como maestro, tú como estudiante, si vas a la escuela y no cumples, ¿vas a pasar de año? La maestra es muy mala, el maestro es muy malo. ¿Por qué? Si la regla era clara. No vienes, no haces tareas, no estudias, no apruebas, no pasas el año. Esa es la ira de Dios o el castigo de Dios respecto a la palabra timos. La palabra, como tú y yo nos enojamos, generalmente es el vocablo orge, que es así con las tripas, que estamos bien y de repente nos alocamos y ya estamos enojados, aventando rayos y centellas, y ya después otra vez estamos tranquilos. Pero Dios no pierde de vista el objetivo. ¿Me sigue acá? Ahora, hay una parte que me encanta del versículo 1 de este 15 que dice, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La palabra consumaba que utiliza aquí es la palabra etelestai, y es la misma palabra que Jesucristo utiliza cuando está en la cruz del Calvario y dice consumado es. Jesús en la cruz del Calvario dice etelestai. El griego etelestai es aquí se termina todo. Y cuando viene Apocalipsis 15:1 dice que con estos castigos se termina toda la ira de Dios. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahorita en el Apocalipsis no ha sido toda la ira de Dios. Han sido muestras de la ira de Dios. Pero ahorita que se abran los 7, se derramen las 7 copas, van a ser los últimos y la última ira que Dios tenía contra el pueblo. ¿Me sigue acá?
Perfecto, versículo 2 dice: vi también, ¿no?, como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí está hablando y dice que también vio como un mar de vidrio, pero que este mar estaba mezclado con fuego. El vidrio, lo habíamos platicado, que el mar semejante al cristal, el mar, de acuerdo a Apocalipsis, es los pueblos, los tumultos, la gente. Y el que Apocalipsis describa un mar como de cristal es que es un pueblo. No es que vayas a nadar en vidrios, hermano, no eres fakir, sino que se trata del reflejo de la santidad, la transparencia y la gloria de Dios en la gente que está en este lugar, en la gente que va a estar en la presencia de Dios. Recordemos que no habrá cosa con mancha, no habrá inmundicia frente a la presencia de Dios, sino que es ese mar semejante como si fuera el cristal. Y el hecho de que sea con fuego, el fuego es un símbolo del Espíritu Santo y es una simbología de purificación y de limpieza. Y sobre ese mar están parados también las personas que habían alcanzado la victoria. ¿Cómo habían alcanzado la victoria? ¿Dónde alcanzaron la victoria? Dice: sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca. Esto lo platicábamos semanas atrás, ¿se acuerda de eso? ¿Qué era la marca de la bestia? Veíamos que era el 666, y no es que sea un número 666, sino que 6 es el número del hombre, y que sea 3 veces es el énfasis o la cantidad de énfasis sobre esto. Y realmente la marca de la bestia no es un 666, sino es alguien y las personas que están confiando plena y enteramente en un mundo gobernado por el hombre y en el engaño del anticristo. Y lo platicábamos también semanas atrás, no es la vacuna, podrán ser muchas otras cosas. Quizá la vacuna es parte de un adiestramiento masivo para saber que si no tenemos X o Y cosa no lo vamos a hacer, pero no es la vacuna. Ahora, en este lugar están esos hombres que vencieron. ¿Cómo vencieron ellos? ¿Son los que sobrevivieron a la gran tribulación? No, lo veíamos semanas atrás. ¿Quiénes eran los que vencían? Los que no negaban su fe, los que morían como mártires, los que habían sido vencidos por la bestia. ¿Sí se acuerda de eso que platicábamos? Y aquí hay una idea que parece contraria. En este mundo, si yo pierdo, soy un perdedor con todos. Y Jesús nos enseña lo contrario, nos enseña lo inverso. Si en este mundo me da una cachetada y yo golpeo con otra cachetada, el mundo lo aplaude. Si en este mundo, lo vimos semanas atrás en una penosa escena en la entrega de unos premios, si alguien dice algo y te paras y golpeas, quedas como héroe. Lo único que quedas es como cobarde. La Biblia dice, y Jesús dice: si alguien te da una mejilla, ¿qué? Párate y pégale también tú. Entonces la lógica de Dios no es la lógica de este mundo. Y entonces todos los que murieron en manos del anticristo y de la bestia fue porque no negaron su fe. Fue porque no negaron su fe en el Cordero. Y fíjate cómo es la escena. Es un grupo de gente que no se fue en el rapto de la iglesia. Es decir, su santidad no era una santidad probada. Se quedaron, y aún en esa tribulación se mantuvieron firmes, en lo que quizá muchos de nosotros no podríamos mantenernos firmes. Y murieron a manos de la bestia, del dragón, del anticristo, del falso profeta. Y muriendo, ellos llegan a la presencia del Señor. Y el Señor dice: estos son los que han vencido. Si tú pretendes ganar como gana el mundo, estás perdiéndote del Señor. Yo necesito aprender a vivir como el Señor manda que viva, y no como este mundo me manda que lo haga. Porque oye, peleó y ganó y venció y agarró y fue el que apuñaló al anticristo. El Señor no te está enseñando eso. El Señor te está enseñando que tú tienes que vencer en tu fe. ¿Me sigue acá? Eso parece contradictorio, pero la única forma de alcanzar la victoria sobre el anticristo y sobre la bestia es muriendo, pero con una fe firme en el Señor y en el Cordero. Y estos son los que allá han vencido y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Hay quien dice aquí que Moisés cantó el canto en Éxodo 15 cuando sale y cruza el Mar Rojo, que dice que el Señor abrió los mares y pudo pasar el pueblo de Israel, y luego los carros del faraón, y el Señor soltó
las aguas otra vez. Y hasta hay una canción que dice: ¿quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Y yo he leído en esta parte que dicen que cuando dice el cántico de Moisés, va a ser esta canción la que cantes en los cielos. Yo no lo sé porque no lo dice así Apocalipsis, pero Apocalipsis sí da unos detalles de qué es lo que se canta. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo del Señor, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque por tus juicios se han manifestado. Porque tus juicios se han manifestado. Quiero pedirle a Leví que ponga los dos versículos juntos en la pantalla y leamos y entendamos la canción que están cantando. Si bien es cierto, esta canción no es la de quien como el Señor, que con su poder el mar abrió, porque es el canto de Moisés y María cuando cruzan de Egipto. Lo cierto es que cuando dice estos dos títulos, que es el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto de Cordero, se está refiriendo a una sola canción y una perfecta unión entre la ley representada por Moisés y el amor representado por Jesucristo. Una unión entre el Antiguo Testamento y una unión en el Nuevo Testamento, una unión del Antiguo Pacto y una unión del Nuevo Pacto. Y este canto realmente es un canto de alabanza. Y escucha lo que dice. La canción dice: grandes y maravillosas son tus obras. Y está reconociendo, lo primero de este canto es que las obras de Dios son grandes. Reconoce que el Señor es el Todopoderoso. Y después dice: justo y verdadero son tus caminos. Está hablando de las obras de Dios, está hablando de los caminos de Dios, está hablando de la dignidad de Dios cuando dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Está hablando del poderío de Dios cuando dice: Señor Dios Todopoderoso. Y además dice: por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y está hablando de la adoración que Dios solamente merece. Ahora, como último punto, quiero que cuentes del versículo 3 y 4 todos los tus y los mis. Porque hoy las canciones cristianas nuevas que escuchas o que salen, ni siquiera que escuches porque quizás ni te gustan, pero las canciones que salen son más reggaetón, más música por ahí escuché en la semana Jesús Adrián Romero con Camilo Sesto, con no sé quién, carambas, estaba escuchándolo, pero con alguien secular, y una canción que habla como si fuera del amor, y en ningún momento habla de Jesús, y toda la comunidad sí, es que Dios es amor, entonces sí se entiende, ¿no? Pues entonces cántale con Sin Bandera, brother, ¿no? No es el amor correcto, y no se trata de engañar, sino ser claros. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4, dice: tú, te y tus. ¿Sí? Dice: grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, por tus juicios se han manifestado. Amado, la adoración y la exaltación al Señor no tiene que ver con lo que tú y yo cantemos entre nosotros, sino lo que le cantamos a Él. Entonces la canción correcta al Señor es una canción que tiene que ser vertical, es de nosotros hacia Él. Cuando tú escuches una canción, que hay un chorro así, de un montón de grupos así, que nunca hablan de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, de la salvación, de la redención, de la santificación ni de sus maravillas, brother, no nos engañemos. No porque venga en un playlist de música cristiana significa que es cristiano o exalta a Dios. Y sabes, este canto da reconocimiento y alabanza a Dios de manera directa.
Es una canción enfocada al Padre, es una canción enfocada a la grandeza del Señor. Versículos 5 y 6 dice: después de esas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. De este templo salen estos ángeles que tenían 7 plagas. Y sabes, salen directamente de la presencia de Dios. Es una orden de Dios. No es como que estemos malinterpretando la Biblia y el castigo no salió de Dios o la ira no viene de Dios. Amado, claramente está saliendo de la presencia de Dios y es un castigo que Dios está mandando de manera directa. Y sabes, estos vestidos de lino limpio y cintos ceñidos de oro es un recordatorio de que Dios es completamente justo y que Dios es completamente puro. Dios es puro, Dios es justo y Dios está gobernando. Dios no está dejando de gobernar. Versículos 7 y 8 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan de estos 4 seres vivientes? Uno de estos les dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro. Ahora, estas copas que describe Apocalipsis, o el término copa, no es tanto como la copa que tú y yo conocemos, que es como profunda. Esta copa es más como un platón, como una especie de frutero, como una especie de plato ancho y poco profundo, que cuando tú lo mueves con facilidad puedes derramarlo. Porque en el caso de una copa, si la copa es así y tienes que vaciar, tienes que casi ponerlo todo para que todo se caiga. En el otro caso, el platón es más o menos de este tamaño. Esta copa es muy poco profundo, se llena y de repente lo volteas y se cae, ¿no? Ese es el tipo de copa que describe acá. Y fíjate lo que dice: le dio las 7 llenas de la ira de Dios. Llena de la ira de Dios. Y lo predicábamos semanas atrás, tú y yo, creo que hace 8 días te lo comentaba. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Jesús no tiene comida, no tiene bebida, no tiene nada. Y lo que Jesús dice, Señor, le dice: Padre, si es posible que pase de mí ¿esta qué? Esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira del Señor. Que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sabes, el que Él bebiera o fuera derramada esa copa de la ira del Señor en Él, lo que hacía es que Él, sin ser pecador, se hizo pecado por nosotros. Él, siendo el Cordero de Dios entregado para la remisión de los pecados, Él llevó la ira de Dios en ese momento, para que tú y yo, si bebemos de su sangre o de su pacto, tú y yo no tengamos que pasar por la ira del Señor. No sé si me explico. Él bebió la copa de la ira que a ti y a mí nos tocaba, para que si tú y yo bebemos de Él, del agua de vida, tú y yo no tengamos que beber la copa de la ira del Señor. Porque todos la vamos a beber, amados. La única salvedad de no beberla es Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo, abogado tengo para con el Padre. Si yo estoy en Cristo, Él me justifica, no porque yo sea justo, porque Él fue justo. Yo soy santo, no porque yo sea santo, porque Él es santo. Entonces, mientras yo permanezco en Él, y Él lo dice Juan: vosotros sois los pámpanos. Si ustedes se apartan, no va a haber nada que los pueda hacer crecer, ni dar fruto, ni estar firmes. Van a ser secados. Tú y yo necesitamos vivir tomados de Jesús, para que la ira de Dios, que viene sobre todos, porque es justo, eso no cambia. Decir, no, a ver, los de la fila 6 y 7, ellos ya no. No, es justo, todos entramos. No, que mira que él vivió bien poquito. No, todos entramos. Pero solamente en Cristo estamos justificados. ¿Sí? Solamente en Él tenemos esa justificación.
El templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que no se hubiera cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y sabes, esta parte está muy padre porque me recuerda a Éxodo 40, cuando Moisés entraba al templo, o Moisés subía al monte y la presencia de Dios descendía como humo y lo llenaba todo. Nadie se podía mover. Nadie podía ni siquiera hablar, nadie podía hacer nada porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, y era el humo de la gloria de Dios, o de la gloria de la nube de Dios, que se le llamaba Shekinah en el Antiguo Testamento, y era la llenura de la presencia de Dios. Y es lo mismo que está pasando en el cielo. El Señor dijo: a ver, señores, aquí se consuma mi ira, aquí se acaba esto, nadie puede entrar al templo. Nadie puede entrar al templo hasta que todo esto se haya cumplido. Y ese es el preámbulo para abrir o para derramar las 7 copas. Capítulo 16, versículo 1. Quiero que digas conmigo: lo que hoy van a decir no es para que me arruine mi domingo, sino para que me dé esperanza. ¿Sí? Porque a lo mejor muchos van a decir: no, hermano, ni hubiera venido a la congre hoy. Un hermano que vino nuevo, pero bueno, ya conoce al Señor, además está descansando. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, ya vimos que uno de los seres, de los 4 seres vivientes, se la dio a los ángeles, y ahora viene la voz de Dios y Dios le dice: hay que ir y derramar las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, este tema de estamos al final de los 7 años de la tribulación. Ya estamos al final de los 7 años de esta gran tribulación. Y lo que está haciendo el Señor es mandar ejecutar la última serie de juicios. Recordarás que tiempo atrás, semanas atrás, platicamos que cuando tocó una trompeta, ¿qué pasó con el mar? Una tercera parte del mar se convirtió en sangre, y luego los ríos, una tercera parte, y luego con las estrellas, y luego con un montón de cosas iban pasando. Ahora, de las 7 copas que va a derramar el Señor, 4 copas son hacia la humanidad y 3 copas son hacia el anticristo, el falso profeta y el diablo. Es decir, de las 7 que va a derramar, 4 son para terminar con la humanidad y 3 son para el castigo del anticristo, del diablo y del falso profeta. Dice el versículo 2: fue el primero de los ángeles, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, ¿a quiénes están castigando? Ya los hombres, a ver, la iglesia no está aquí. La iglesia se fue en el rapto. Y después hubo gente que medio era de la iglesia y medio no era de la iglesia. Eran judíos, algunos no eran judíos. Y estos también ya se fueron. Ya están en aquel mar como de cristal frente al Señor. Ya están en aquel lugar celebrando y cantando al Señor. Es decir, todo el tiempo que el Señor alargó el martirio y sufrimiento de ellos en la tierra ya se terminó. Ya todos están allá en la presencia del Padre. Por eso es que manda ahora que se ejecute. Es decir, la gente que está en la tierra es la gente que cuando el anticristo vino le adoraron, se postraron, se dejaron poner la marca, creyeron en él, negaron su fe en Cristo Jesús. No nada más mientras estuvo la iglesia en la tierra, sino aún cuando hubo aquellos 144,000 que predicaron, aun cuando aquel ángel anunció el evangelio a todas las personas, y aún así no quisieron reconocer al Señor y blasfemaron en contra de él. Entonces estos son los que están aquí recibiendo este castigo. Entonces este ángel lo que hace es derramar esa copa de la ira, y dice que vino una úlcera. Ahora, cuando estudias la parte de qué tipo de úlcera es lo que trae, no es como que: ay, hermano, no me puedo poner short porque aquí junto a la rodilla traigo una úlcera que no se me cierra. O la de que: ay, traigo gastritis, ¿por qué de tener alguna úlcera? No, la úlcera que habla son llagas, que es lo que te está hablando. Y entonces lo que va a derramar en la gente son estas llagas
tipo las que tenía Job cuando cuando es probado por el Señor. Es decir, esa como sarna, esa piel abierta, esa piel que hiede, que huele mal, que causa dolor, que tanto los demás lo veían y le decía a la esposa de Job a Job: mejor muérete, deja de estar sufriendo y muérete. Y que los amigos de Job, que no sabían qué había pasado, le trataban de justificar que algo has de estar haciendo mal, has de estar viviendo en pecado, has de estar haciendo algo así. Yo creo que ellos eran los que empezaron el canal de Enlace, ¿no? Porque en Enlace luego te dicen: es que si no tienes dinero estás en pecado, si estás pobre estás en pecado, eres un pecador. Dices: bro, la Biblia habla de gente piadosa que estaba entregada al Señor y no necesariamente tenía dinero. Pero esa es una falsa enseñanza, básicamente, ¿no? Entonces, estos hombres, amigos de Job, le decían a Job: seguramente haces algo malo, vives en algún pecadillo por ahí, por eso traes esa enfermedad. Bueno, aquí no va a haber duda, hermano. Aquí no va a haber duda. Quien trae la lepra y trae la sarna y trae la llaga es porque realmente su corazón está blasfemando a Dios. Por eso es el castigo. Dice que va a ser colocado a todos los hombres que tienen la marca de la bestia. Aquellos que adoran a la bestia, que reciben su marca, ahora Dios los va a marcar también, pero con una llaga y una peste. Es decir, ¿quieres estar marcado? ¿Te gusta la marca? Pues ahí te va la celestial, papá. Y ese es como va a llegar esa marca. Después dice versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ese se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. No nada más fue una tercera parte del mar. Acuérdate que ya había escasez, porque al haber sangre en una tercera parte del mar, todo se iba a complicar, iba a haber escasez. Por eso había 7 caballos al principio, y uno de ellos traía la escasez y una disparidad en precios y en muchas cosas. Pero ahora el Señor ya dice: a ver, ya terminó esto. A los 3 años y medio tenían una tercera parte del mar con sangre, pero ahora todo el mar queda cubierto de sangre, todo el mar se vuelve sangre. Ahora, aquí hay algo importante, porque te dice sangre como de muerto, ¿no? Y cuando dices la sangre como de muerto es: ¿y cómo es eso? ¿No? La pregunta es: ¿y el muerto tiene sangre? Porque hay muertos que desangran y no siempre tienen sangre. Pero la expresión de sangre como de muerto es una sangre contaminada. Es una sangre en putrefacción. Y tengo que ser muy claro, pero si tu sangre es vida, hermano. Tu sangre es vida. No sabes las veces que puedes bendecir a alguien ayudándole a donar sangre. Y es que sangre inmunda. No, tu sangre es vida. Oye, pero es bien pecador, Armando. Pues sí, pero la sangre de Armando sigue siendo vida para alguien más, le sigue ayudando a alguien más. Pero cuando la persona que va a donar esa sangre está muerto, hay un esquema de donación de órganos, hay una cultura de donación de órganos. Y cada órgano tiene determinadas condiciones clínicas para poder ser utilizado, y determinadas horas e incluso minutos en algunos órganos para poder ser utilizado en otro cuerpo. Pero la sangre, una vez que mueres, amado, pierde la oxigenación y se llena de bacterias. Entonces la sangre de muerto, imagínate que el mar es como de sangre, o Dios derrama esto y se convirtió en sangre. Y dijo el Señor: pero sangre de muerto, hijo, así que sufran. ¿Sabes qué va a haber en el mar? ¿Sabes cómo va a oler el mar? ¿Sabes que el mar es las 3/4 partes de la tierra? Pero estoy platicando lo que va a pasar en mucho tiempo, no lo vamos a ver ninguno de nosotros. No se ponga así de, no, hermano. Así que a los que nos guste el atún o la sardina o lo que sea de pescados, pues estamos a tiempo, hermanos, antes de que se convierta en sangre esto, porque después va a ser complicado. Va a ser como moronga, hermanos, después, ¿no? No es cierto. No coma moronga, es malo. Ahora, vamos a ser muy claros. Dios está juzgando a la tierra. A los que recibieron la señal los está llenando de llagas, y de esas llagas que son dolorosas, que son una úlcera maligna pestilente y todo este show. Ahora va al mar, imagínate la afectación que tiene. Platicábamos hace unas semanas que estudiábamos acerca del mar. El mar nos ayuda a purificar y a generar oxígeno también. Entonces hay muchísima vida marina
Hay muchísimo consumo de recursos que vienen del mar. Entonces, todo esto va a ser una destrucción y una peste. Ahora, la sangre y toda esta cosa de pudrición genera moscas también y genera otra clase de plagas. Ahora, versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Entonces no era como que, ay, no importa, a mí no me gusta el mar, me voy a los ríos. Bueno, el otro ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, es decir, ríos, lagunas, presas, todo el agua potable que tú y yo conocemos, y aquellos mantos acuíferos que tú y yo conocemos, de igual forma tienen un juicio de parte de Dios y también se convierten en sangre. Es decir, antes había sido una tercera parte nada más, hoy queda completamente. Ahora, quiero decirte también que cuando estos juicios de las copas de Dios, o estas copas derramadas de la ira de Dios, cuando se dan, es porque ya el Señor está a un brinquito de venir. No es como que, uy, nos tenemos que preocupar, muchachos, ¿cómo le vamos a hacer sin agua? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a tomar ahora? Vamos a esperar que llueva. No, cuando esto empiece a pasar, el Señor ya está por venir. El Señor está a un paso de descender y de volver otra vez a esta tierra. ¿Sí? Por eso es que va a ser ya muy corto el retorno de Jesús en ese momento. Ahora, yo me preguntaba algo ahora que estudiaba esto, y es, ¿por qué el Señor? ¿Por qué sangre? ¿Por qué las aguas en sangre? ¿Por qué no nomás les echas tierra y se las ensucias o así que huelan a las aguas azufradas como a huevo y todo y ya? ¿Por qué sangre? ¿Por qué nada más ensuciarla y ya? ¿Por qué nada más echarle, no sé, sanguijuelas ahí al agua para que vean? No se pueden meter y además está amarga y no la pueden tomar, ¿no? O sea, ¿por qué sangre? Y realmente creo que la única respuesta que puedo tener a esto y que puedo pensar es que vivimos en una generación derramadora de sangre, amados. O sea, derramadora de sangre desde el aborto, derramadora de sangre en cualquier ciudad. Tú voltea a ver cualquier noticia en cualquier día y ya no es uno el asesinado o dos los asesinados, o en el transporte público, o un cártel contra otro cártel, o un muchacho inquieto y desobediente que se fue a un bar o un antro donde no tenía que estar, y otro tipo sin ética lo mata, y empieza una serie de maldad en nuestra ciudad, amado. Y si tú lo volteas a ver a otros países y a otras ciudades, es exactamente lo mismo. Vivimos en una generación amante y derramadora de sangre. Vivimos en una ciudad, en un país y en un mundo lleno de corrupción, amante de la sangre, amante de la muerte. Y lo más correcto quizá es que el Señor ha de decir, ok, tanto quieres esto, tanto te gusta derramar sangre, pues ten toda la sangre en tus ríos, toda la sangre en tus mares. Es la forma como te gusta vivir, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en ese momento esto va a ser mayor. Ellos habrán derramado la sangre inocente de todos aquellos que proclamaron su fe en el Señor. Acuérdate que traía uno de los jinetes, o uno de los caballos traía ¿qué? Una hoz, estaba dispuesto a matar y a cortar a quien fuera. Y había tormento también para la gente. Y salieron a matar, y salieron a atormentar. Y si tú negabas tu fe, ibas a ser masacrado, porque era la palabra muerte que utilizaba Apocalipsis, que era como degollado literalmente. Entonces, en esa sed de sangre que tienes contra los santos hijos de Dios, contra la gente que se quedó, contra la gente que estuvo guardando su testimonio, sangre quieres, sangre tienes, papá. Y entonces vienen los océanos, y vienen los ríos, los mares y todo, lleno de sangre. ¿Me sigue acá? Versículo 5: y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7: también oía a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Puedes imaginar esta escena? Los ángeles derramando
la copa, habiendo sangre por todos lados, y en lugar de que haya una música así de como de tristeza, están los ángeles: bien, Señor, bien, tú eres justo, Señor. Sí, Señor, ellos hicieron esto. Sí, Señor, tú hiciste lo otro. Es la escena que nos está describiendo Apocalipsis. Están reconociendo la justicia del Señor y están diciendo: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Justo eres tú, oh Señor. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Ok, ahora ponle coma a tu concepto y ponle: pero Dios también es castigador. Coma, Dios también es ira. Coma, Dios también mata. Y después ponle al final punto y coma, porque Él es justo. Amado, ¿tú qué te mereces? Te voy a decir algo. A partir de hoy, quita de tu vocabulario la palabra merezco, para que aprendas a vivir tu vida cristiana. Tú y yo no merecemos nada. Si tú y yo quitamos la palabra merezco de mi diario vivir y de mi vida cristiana, tú y yo entendemos que lo que vivimos es misericordia de Dios. ¿De verdad? Justicia. ¿Qué es justicia? Según Ulpiano, un principio de derecho es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, justicia es recibo ¿qué? Lo que merezco. ¿Sí? Misericordia es no recibo lo que merezco. Gracia es recibo lo que no merezco. No merecemos, amado. ¿Sí? Cuando tú y yo nos quitamos la palabra merezco de nuestro vocabulario, sabemos que lo que tenemos de Dios es gracia, es bendición y es misericordia. Y si fuera por lo que nosotros hemos hecho, amado, deberíamos de estar crucificados. Pero Él fue por amor a nosotros. Amén. Dios es amor, sin duda, no nos esperamos de esa. Pero aguas, porque también Dios es justo y Dios castiga. Y es como raro leer ese capítulo 16, ¿no? Dios matando y los ángeles: sí, Señor, muy bien, tú eres justo. Dices: ¿qué ole? ¿Dónde nos perdimos? No nos perdimos de nada. Es el Señor haciendo justicia. Es el Señor dándonos 1, 2, 3, 4, 5, 10 oportunidades, y tú y yo blasfemando y no queriendo reconocer su grandeza. Ese es el Señor. ¿Me sigue acá? Ya ve, le voy a decir: ¿para qué vine hoy? Versículo 8 y 9 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Sí? Primero contra los hombres, después contra el mar, después contra los ríos, y ahora ¿contra qué? Contra la bóveda celeste en el espacio y contra el sol. Le dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue ¿qué? Dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Yo no sé cuál es el lugar más caliente en el que has estado o has vivido, pero ninguno de los que hemos vivido, ninguno de los de acá, se compara a lo que dice la Escritura que va a pasar. Nosotros vivimos un rato en Mérida, tú lo sabes, y había temperaturas en mayo, junio, julio, agosto, que son los meses más calientes, de 44 grados, sensación térmica de 51, 52, ¿no? Entonces es horrible vivir allá. Lo mismo pasa en Mexicali, lo mismo pasa en Ensenada, lo mismo pasa en Monterrey, lo mismo pasa en un chorro de lugares, en Guerrero, en Michoacán, hasta en Toluca. Me ando todo quemado de la cara porque el miércoles me tocó trabajar en Toluca unas cosas, pero hay calor donde quiera. Pero dice acá que no es como que, y la gente se bronceó súper bien porque el sol salió fuerte para todos. No, la gente se quemó. Ve conmigo a Isaías 30, 26, por favor, para que veas qué es lo que el profeta Isaías dice acerca de esta porción. Dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Es decir,
no hacer el sol así como tranquilito. Yo me acuerdo que a mí me angustiaba cuando estaba niño de que el sol se iba a extinguir. Y un día un maestro nos dijo, es que el sol es una estrella. Y como estrella tiene un inicio y un fin, y en algún momento el sol se va a extinguir. Y yo me quedé, dije, no más, se va a extinguir. Y dijo, como en 3.200 millones de años. Y yo bien preocupado porque pues igual me tocaba ver que se extinguiera el sol o mis hijos, ¿no? Amado, no conoce lo que son miles de millones en esa edad, ¿no? Yo creo que yo me quedé con el 32 y dije, no más, 32 años y ya no va a haber sol. Sí hubo sol todavía, gracias a Dios. Y bíblicamente seguirá habiendo sol. Seguirá habiendo sol. El problema es que cuando venga esta copa de la ira del Señor, el sol se va a revolucionar. Es decir, lo tenemos a una distancia considerable para evitar que nos queme. Ni tanto que se aleje que nos enfríe, ni tanto que se acerque como que nos queme. Pero cuando esto pase, amado, una rafaguita de sol, un sol de verano y adiós a tus llagas, ¿no? Bueno, no de ustedes, de la gente que se quede en ese momento, porque ustedes y yo vamos a estar en el cielo, amén, adorando al Señor, amén. Ok, eso me gusta. Pero fíjate que al sol le fue dada la instrucción de quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, 7 veces el nivel del sol. Imagínate que en lugar de que estés a 30 grados centígrados, estás a 210 grados centígrados, como pollo, hijo, ¿no? Porque 30 por 7, 210, ¿no? Entonces, si te va a quemar, se va a quemar. Pero fíjate lo que dice, el versículo 9 dice, y blasfemaron el nombre de Dios. Es decir, estás en el momento todavía de decir, Señor, perdónanos por nuestra maldad, perdona lo que estamos haciendo mal. Y lejos de que reconozcan su pecado, blasfeman el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Y no se arrepintieron para darle gloria, al contrario, le blasfemaron. Y eso, si yo lo leo, dices, pues qué tontitos, ¿no? Era tan fácil decir, Señor, perdónanos ya, mira, las plagas como quiera, pero el sol no. ¿Sabes? Pareciera como que es absurdo lo que pasa. Como absurdo es a veces nuestra forma de vivir y nuestra forma de no entender que Dios está extendiendo su misericordia para con nosotros. Que Dios está cuidando nuestra vida, nuestro empleo, nuestra salud, nuestra familia, nuestros pasos todos los días, para que tú y yo podamos rendirnos a Él, podamos reconocerle a Él, podamos darle gloria a Él, podamos arrepentirnos de lo malo que hacemos, y entonces tú y yo estemos salvados. Porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, pues es que cuando yo estoy en un problema así, yo lo primero que voy a hacer es decirle al Señor que ahí muere, mientras voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Y sabes, a veces llega el problema y ni siquiera voltean a ver al Señor y lo culpan, como sucede en este capítulo. Los hombres blasfemaron contra Él, le culparon y no se arrepintieron para darle gloria, ¿sí? A veces el que tú y yo reaccionemos así tiene que ser por muchas cosas en nuestro pasado. Pero yo leía algo en alguna ocasión y decía alguien que aquellos que no son ganados por gracia jamás van a poder ser ganados. Si tú, sin estar en el problema y con el pie en el cuello, no eres capaz de entender el amor del Señor, cuando estés en el problema y con el pie en el cuello, menos lo vas a poder entender, porque tu corazón se va a volcar en rencor, resentimiento y a renegar en contra de lo que Dios está haciendo. Pues vamos, te lo pongo en el comentario. Versículos 10 y 11 dice, el quinto ángel, aquí ya empieza la otra parte de los primeros 4 son hacia la humanidad y la tierra, y los otros 3 hacia los otros seres. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y ¿qué? Y no se arrepintieron de sus obras. Dice la escritura, eso me recuerda mucho a esa plaga de Egipto, ¿no? A esa novena plaga de Egipto donde todo es tinieblas, donde no hubo luz. Por ahí lo puedes leer en Éxodo
Éxodo 10, Éxodo 12, lo pueden leer más o menos. Y habla acerca de cómo Egipto se llenó de tinieblas y de oscuridad. Y es la misma forma como Dios está haciéndole al reino de este falso Mesías, ¿no? Al trono de la bestia como tal. Entonces cubre de tinieblas la tierra para tener no nada más un desastre hacia él, sino un desastre en toda la humanidad. Pero hay algo que me impacta ahí, porque dice que mordían de dolor sus lenguas, ¿no? O sea, estaban mordiendo sus lenguas, pero no aguantaban, no rajaban, ¿no? Y el morder de dolor sus lenguas, hay quien lo describe como apretar fuerte la mandíbula, apretar fuerte la boca, para quitar el grito, para no gritar, es decir, para que veas que no me está doliendo, lo que voy a hacer es apretar la boca. No significaba que te estuvieras mordiendo la lengua, porque pues eso duele más, o al menos quien se ha mordido una lengua sabe que cuando le fallas al taco y le muerdes a la lengua, ya ni el taco sabe, ¿no? Pensé que era lo único que le pasaba eso, amados. Hoy me he ido tranquilo a mi casa. Y el término morder la lengua no es que se morder la lengua uno ahí, ¿no? Sino que apretar los dientes para decir, no me duele. Y entonces hace mucha referencia a lo que habla Jesús en Mateo 25, donde dice que será el lloro y crujir de dientes, que es la antesala al lago de fuego, la antesala al infierno y la antesala a la condenación como tal. Pero hay algo más triste en el versículo 11, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Es decir, aún no les cae el 20 que lo que está pasando es por su desobediencia, es por su maldad, es porque rechazaron al Señor y prefirieron al anticristo, es porque desecharon lo que Dios había hecho para ellos. Y no les termina de quedar claro, ¿sí? Y además de que blasfemaron, no se arrepintieron de sus obras. Es decir, prefirieron quedarse en su condición pecaminosa y seguir bajo el juicio de Dios en lugar de abandonar el pecado. Y aquí tengo que hacerte una pregunta. ¿Te identificas con esto? Que en ocasiones sabes que estás haciendo las cosas incorrectas y de repente parece que en casa todo iba bien y empezó a ir a mal. Y entonces creo que vale la pena todos, no nada más es de uno, sino a todos nos toca sentarnos todos los días y ver qué estoy haciendo incorrecto, qué permití que no tenía que haber permitido, qué hice, qué permití que se anidara en mi corazón, que no tuve que haber permitido. Que hoy, lejos de traer bendición a mi casa, estoy trayendo conflicto o estoy trayendo una situación diferente. Porque esos hombres prefirieron seguir viviendo en su condición de pecado antes de reconocer lo que estaban haciendo y lo que estaban viviendo. No se arrepintieron de sus obras. ¿Sí? Versículo 12, del 12 al 16 vamos a leer, dice así. Quería ver si andaban todos igual. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En el versículo 12 nos dice que este sexto ángel derrama su copa, pero derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Recordarás semanas atrás que hablábamos del río Éufrates y te decía que era la cuna de Babilonia, y de hecho había una serie de ángeles o demonios que se abría en ese lugar, o que se les daba autoridad para que se desataran cuando comenzaban los sellos, cuando las trompetas, perdóname. Cuando comenzaban las trompetas, se liberaban una serie de espíritus
espíritus y te decía que había como demonios con cierta territorialidad. Bueno, el río Éufrates o el gran río Éufrates representa dos cosas. En la hechicería y en la idolatría, el río Éufrates representa la cuna de la hechicería, la cuna de la maldad, la cuna de Mesopotamia, la cuna de lo que es Egipto. Y eso es una realidad. Si tengo que decirte que este púlpito es físico y es de madera, también tengo que decirte que hay un reino que es espiritual y que es real. Y si tú y yo creemos en un reino físico, tú y yo deberíamos de creer en un reino espiritual. Y Egipto no es una broma que sea una cuna de hechicería y una cuna de maldad. Tanto así que cuando Moisés y Aarón se presentan con el faraón, hay dos nombres que vienen en la Biblia que se llama Janes y Jambres, que son los dos hechiceros o brujos en Egipto que imitan muchos de los milagros y de las señales que Dios hace con el faraón. Imagínate el nivel que tienen en esa espiritualidad errónea o en esa hechicería para imitar las cosas que Dios hace. Por lo tanto, cuando esta copa es derramada en el río Éufrates, no es así de que, ¿y por qué no lo derraman en el Bravo? También tiene un montón de muertos. No se trata de una territorialidad por algún evento político, por alguna situación, sino porque espiritualmente el río Éufrates es la cuna de la hechicería, es la cuna de maldad. El río Éufrates representa la maldad que hay también. Ahora, por otro lado, los ejércitos romanos utilizaban el río Éufrates como esa muralla para dividir de los ejércitos y no pudieran cruzarlo por lo caudaloso que es, por lo profundo que es. Pero este ángel lo que está haciendo que es derramar esa copa para sacar el río. Es decir, no habrá más río. Tu hechicería está en el piso. Estoy terminando con tu hechicería, lo que está haciendo Dios ahí. Por eso es que seguido sale el diablo, el anticristo y el falso profeta, y de ellos salen un espíritu como de ranas, ¿sí? Porque acaban de sellar esa puerta del Éufrates. Esa parte de hechicería, el Señor está haciendo juicio. Ah, sí, es esto. Primero voy con la gente, después contra esto, y ahora vamos a secar esta fuente de hechicería que tienes aquí. Tu fuente y tu puerta de maldad que tiene el enemigo hacia la tierra es sellada por esta copa del ángel. Y entonces sale de la boca del anticristo, sale de la boca del diablo y sale de la boca del falso profeta un espíritu inmundo a manera de ranas, o espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, no te imagines 3 ranas enormes, así gigantescas. No, a modo de ranas, es decir, salen de este. Yo no sé si hay una película que se llama La Momia, algo así. No la viejita, la más nueva, la momia más reciente. Es que no me acuerdo cómo se llama bien, pero hay una momia. Y hay un sarcófago que traen de Egipto, y justo cuando la momia abre la boca o abre su boca, salen como si fueran muchas como aves, como palomitas, como tizne. Era así como cuando le haces al tizne así, sale volando. No te sabría decir qué es, porque yo no me lo dice, ¡ay! ¿No? No sé cómo explicar eso, pero lo que hablan la gente, los escatólogos, dice que bien puede ser que estos espíritus o la bestia, el dragón y todos esos abran su boca y salgan esas como ranas, ¿no? Y se esparzan a lo largo del mundo. No es que sean 3 nada más, sino que son espíritus que van a ir a endulzarle el oído y van a ir a calentar la cabeza y la mente de otros reyes para venir a hacer guerra, para venir a plantarse todos aquí. Porque en un mundo que no reconoce a Dios como el Señor, en un mundo donde el anticristo se ha presentado Él como la solución, en un mundo donde el anticristo ha dicho que Él es el Mesías, ¿cómo vas a traer a la gente a pelear contra Dios? Si tú te has vendido como Dios todo este tiempo, y lo que hace es a través del engaño traer a la gente a este lugar para prepararse y librar la batalla más grande de toda la historia, que es el Armagedón. El Armagedón es una batalla épica que vamos a ver un par de capítulos adelante, donde Dios pelea contra el enemigo, donde a Dios le basta un versículo para derrotarlo. Satanás tuvo que tener capítulos atrás para preparar a la gente, y Dios en un versículo los termina. Y esta guerra se da físicamente en un lugar que se llama el Valle de Megido. Lo puedes googlear, es un lugar
bastante amplio, te decía hace 8 días, de cuando Napoleón Bonaparte, que era estratega y era peleonero, estuvo en el barrio de Megiddo, en el valle de Megiddo. Lo que Napoleón decía era que después de contemplarlo y estarlo viendo por algún rato, lo que hizo Napoleón fue decir: este es el lugar y el mejor escenario para la madre de todas las batallas, para la madre de todas las guerras, porque es el lugar grande para pelear. Y ese es el lugar en donde prepara el anticristo la pelea con el Señor. ¿Sí? ¿Me sigue acá, amados míos? Usted y yo no tenemos que estar ahí en el valle de Megiddo, no se preocupe. Portémonos bien, amado, para que no estemos en ese valle decisivo. Versículo 17 dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Fíjate que esa parte es interesante, porque la última copa que derrama este ángel no le echó. Ahora, aquí hay algo importante que tengo que aclararte. El río Éufrates es agua dulce, y ya se había vertido una copa a los ríos. Por eso es que la acepción de echarla directamente al Éufrates no es por el agua como tal, sino es por lo que representa el río Éufrates y Babilonia. Y vamos a ver más adelante todavía a la gran ramera y a Babilonia, que tiene que ver con esto. Esta última copa, la séptima copa, la derrama por el aire. Por el aire. Porque todos los que están en la tierra, aún con llagas, aún con un mar de sangre, con ríos de sangre, siguen respirando. ¿Sí? Siguen respirando. Y esa última copa se derrama en el aire. Y sale una gran voz del templo del cielo, del trono, es decir, Dios hablando, y Dios diciendo: hecho está. Que es similar al etelestai que dice Jesús en griego en la cruz, que es: consumado es. Jesús lo dijo en la cruz y dijo: está hecho, está terminado. Dios en Apocalipsis 16, 17 dice: hecho está, terminé. Es como cuando ya se te acabó todo el coraje, toda la ira que tenías planeada, todo el juicio, dice el Señor: aquí terminamos, ya no hay nada más. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Te acuerdas cuando Jesús está en la cruz del Calvario? Es una réplica de esto, Jesús diciendo: consumado es, y el sol se oscurece y empieza el viento y empiezan los truenos, y de repente un temblor y la gente corre asustada, y el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario, y Dios negándole la presencia, porque Dios es santo, porque Dios no se mezcla con el pecado, y su mismo Hijo se hizo pecado por nosotros, y por eso es que la presencia de Dios es quitada de él. Y en este caso Dios diciendo: hecho está. Hay relámpagos, hay voces, hay truenos, hay un gran temblor, y dice que es un terremoto tan grande que no ha habido otro así en la tierra. La tierra fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El terremoto más grande registrado en la tierra es en el año de 1960 en Valdivia, al sur de Chile. Y es un terremoto de 9.5 grados en la escala de Richter, en esta escala que mide los sismos. En México los temblores que hemos tenido han sido de 7.8 grados, 8.1 grados en algunas ciudades. Pero el temblor o el terremoto que te habla la Biblia dice que no ha habido nunca uno igual a ese. Tanto es así que la tierra se parte, la tierra se divide, y tanto es así que dice que las islas huyeron, es decir, las islas fueron traspasadas. A lo mejor antes del temblor Hawái estaba hacia el Pacífico, y después del temblor te quedas cerquita de Groenlandia, no lo sé, o te quedan temas donde Cuba va a terminar por la Patagonia, o Cuba va a terminar del lado de Corea, no lo sé. Pero dice que es tal el temblor que las islas huyeron. Y no es que la isla haya dicho: ay, mamá, está temblando, me voy. Sino que es traspasada por el movimiento de la tierra, por lo fuerte del temblor. Es lo que está pasando.
sea, imagínate la destrucción que va a haber. No nada más tienes llagas. Ahora, ¿qué crees? Que el agua normalmente en un temblor, en un maremoto o en un tsunami, lo que sea, el agua va a la tierra. Pero esta agua es sangre, y es sangre de muerto, como de muerto. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿De qué te vas a bañar? ¿De qué se va a bañar la humanidad en ese momento? ¿Sí? Ahora, es importante entender esa parte. Ahora, hay algo que terminamos versículo 21. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Es decir, no cayó un solo granizo, fue una plaga de granizo del tamaño de un talento. Después dices, ¿y eso cuánto pesa? Bueno, había dos tipos de talentos. Estaban los talentos romanos y los talentos griegos. Y los talentos griegos pesaban alrededor de 27 a 32 kilos. Y los talentos romanos eran de 45 a 48 kilos. Es decir, que cuando esto pase, cada granizo que caiga, amado mío, va a ser como si te cayera un niño de 16 años del cielo. 45 kilos aproximadamente. ¿Te imaginas lo que es que caigan en tu casa, en tu carro, en la calle, o te caiga a ti una piedra de 45 kilos, de 32 kilos, de 28 kilos en el mejor de los casos? ¿Qué te va a dejar? ¿Un chichoncito nomás? ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar ese granizo? Y los hombres blasfemaron contra Dios otra vez por la plaga del granizo, porque fue en sobremanera grande. Quien esté en la calle lo va a destruir, lo va a matar. Quien esté en su casa, probablemente ese día te quedes sin casa. ¿Sí? No lo sé. Es complicado, pero es Apocalipsis, es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Sí? Y de alguna manera es como ver lo que Dios hace por falta del arrepentimiento y la blasfemia de estos hombres. Dios está castigando a la humanidad. Dios está trayendo juicio. Y Dios termina ese juicio con ese castigo. Ahora, podríamos decir que Apocalipsis 16 es un capítulo pues, completamente diferente a muchos otros de la Biblia. Muchos capítulos de Apocalipsis de la Biblia los abres y te dan esperanza y te dan entusiasmo de seguir. Pero Apocalipsis 16 también tiene lo suyo, amado. ¿A poco no te motiva a seguir adelante? ¿A poco no te anima a decir, no hombre, ¿para qué me quedo, hijo? ¿No? A lo mejor le voy a echar ganas antes de que vea los granizos así, porque ni para el negocio de los raspados te va a dar, amigo. O sea, no va a haber forma de que utilices para bien nada de lo que esté pasando acá, ¿no? Sin duda Apocalipsis 16 describe la gran maldad del mundo, la gran maldad de cómo el mundo ha negado al Señor, pero también nos describe y nos deja ver de manera exclusiva, amado mío, las herramientas que Dios utilizará para este juicio, para hacer su venganza. ¿Sí? Un gran calor, según Isaías, hasta 7 veces el calor, un gran río seco, el de Babilonia, ¿no? Que más que un río seco tiene que ver con cerrar las puertas de idolatría y todo esto, un gran terremoto, grandes plagas, grandes úlceras y un gran granizo. ¿Sí? Ahora, creo que la parte que interesa también es comprender que el día del Señor son dos cosas: un día de victoria para los que están en Él, o un día de dolor y de castigo para sus enemigos. Tú decides cuál tomas. Tú decides en cuál es en la que quieres estar. Tú decides cuál es la que quieres vivir. Hoy tienes tiempo todavía de escoger el bando en el que quieres estar. No te tardes, porque quizás sea demasiado tarde cuando tú y yo querramos escoger. Y tomar la decisión de estar con el Señor va a ser mucho más dolorosa y cara. Amén. Amén. Ponte en pie, vamos a orar.